¿Ya ven ahora mi pantalla? Sí, profe. Ya, ahora sí. Ya. Esta es la evaluación que ustedes tenían que hacer y vamos a partir por eso como para hacer un poco el resumen de la clase anterior, en la cual tenían que responder algunas temáticas que habíamos visto que estaban en las slides, ¿ya? Lo primero era explicar el concepto de la organización. En términos generales, como les estaba contando, los trabajos están bastante buenos, algunos muy escuetos, otros copia literal de algunos portales web, y no estaban mencionados la fuente. Es importante que yo les dije que yo no tenía inconveniente, pero sí me gustaba que parte de lo que ustedes escribieran lo redactaran por ustedes y otras cosas la pudieran complementar. Y lo que se complementaba era importante que ustedes señalaran de dónde habían extraído esa información, la fuente, la linkografía y la bibliografía. Así que para todos los trabajos que vengan a continuación, yo les voy a pedir que eso lo consideren y sea parte del trabajo, ¿ya? Lo otro que voy a pedir a algunos estudiantes, mandaron el trabajo sin formato, ni siquiera el formato que yo les había entregado la tarea, o este formato ENAC. Algunos lo cambiaron y lo mejoraron bien, pero hay otros que lo pusieron en hoja en blanco, entonces respetar los formatos que yo envié para que pudieran desarrollarlo. Si lo mejoran, bienvenido, porque eso denota una preocupación porque complementaron. Pero cuando lo envían todo en blanco y todo como se ve como desordenado, no es pertinente. Recuerden que estamos justamente hablando de una asignatura de administración, de organizar, y la idea es que como yo muestro un trabajo, es como es un orden, habla también de cómo yo me preparé para poder desarrollar esta tarea. Entonces, dicho eso, acá les estoy explicando, por ejemplo, la primera pregunta que hablaba del concepto de organización. Nosotros eso lo conversamos en clase y la mayoría llegó al mismo punto de encuentro, en que era una unidad social que utiliza recursos para alcanzar determinados objetivos por medio de la realización de una serie de actividades. Hablábamos de que eran conjuntos de personas, un conjunto de recursos económicos, de infraestructura y de muebles, ¿cierto? De inmuebles, perdón. Bueno, aquí una explicación más extensa. Después tenemos, la segunda pregunta era relacionada a el concepto de microempresa y pequeña empresa. Dan ejemplos del mercado nacional, ahí hubo varios ejemplos. Aquí yo complementé también con qué significaba pyme, porque la verdad que cuando hablamos de microempresa y pequeña empresa, todo está enfocado en lo que es la pyme. Cuando uno habla, cuando escucha al gobierno, cuando escucha uno en la noticia, siempre habla de las pymes. Entonces, era importante que ustedes entendieran qué significaba que es pequeña y mediana empresa, ¿ya? Y después hacemos el desglose de microempresa y pequeña empresa. Este trabajo también apuntaba un poquito a que hoy día, como ustedes están estudiando técnico en administración de empresas, esta asignatura es muy importante para que ustedes vayan conociendo cómo se conforma una empresa, cómo se conforma una organización, para que ustedes el día de mañana, cuando sean administradores de la misma, sepan cómo es la función esencial, ya cómo se constituye como parte de una empresa. Por lo demás, es sumamente importante porque esta asignatura también viene a ustedes a apoyarlos, a orientarlos en alguna idea que ustedes tengan, una idea loca que quizás quieran el día de mañana materializar, y es sumamente importante conocer dónde estoy parado yo, qué soy, si soy una microempresa, una pequeña empresa, para que ustedes vayan más o menos entendiendo el contexto. Es importante tener ese hambre de ser de emprendedor. Hoy día, dadas las condiciones que estamos sanitarias, la verdad que ustedes han visto que se han creado muchos emprendimientos, y tenemos dos tipos de emprendimiento: el emprendimiento que se genera por necesidad y el que se crea por oportunidad. Hoy día, en algunos casos se han creado emprendimientos por oportunidad, y otros que han sido, la mayoría, por necesidad de reinventarse. Hoy día yo siempre le digo al estudiante, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, porque ustedes se dieron cuenta que hoy día todos tenemos un trabajo estable, o la mayoría tiene un trabajo estable, pero hasta marzo se veía escenario normal.
pero dada la pandemia y lo que está pasando en el mundo entero, los trabajos se vieron vulnerados, se vieron en el sentido que las empresas se vieron vulneradas, no pudieron seguir a operar de manera continua ni permanente, por lo tanto eso lo primero que vino a complicar es en los desempleos de las personas. ¿De qué manera? Una, que hubo una cantidad de desempleo importante, y otra que hubo, como el gobierno promovió algunas leyes, las empresas se acogieron a ese tipo de leyes, dejándolas a las personas sí, con un contrato, pero sin goce de sueldo, o en otras oportunidades haciendo uso del fondo que tiene cada una de las personas, que es el seguro cesantía. ¿Ya? Entonces, dado ese contexto, es importante conocer cómo podremos emprender, cómo podemos hacer un negocio desde nuestra casa, con un grupo de amigos, generar ideas. Yo les invito a tener ese hambre y que el día de mañana, en paralelo a lo que ustedes puedan tener, siempre tengan una cartita bajo la manga, siempre estén pensando en eso. No se necesita de grandes montos, va a depender de lo que uno quiera hacer. Generalmente los emprendedores siempre parten endeudados. ¿Qué quiere decir esto? Piden un préstamo o quizás con la misma tarjeta de crédito, invierten en algo y generan un negocio. Lo importante es siempre ser ordenado, cosa que lo que uno pida lo pueda devolver y hacer crecer lo que nosotros estamos formando, ¿ya? Entonces aquí está en esta parte la definición de microempresa y pequeña empresa. Después la pregunta 3 hablaba de explicar brevemente la diferencia entre organización con y sin fines de lucro. Esto también es sumamente importante tenerlo claro. Hoy en día hay muchas instituciones que se llaman sin fines de lucro, pero son un disfraz porque por debajo igual generan lucro, ¿ya? Hay algunos ejemplos que están mencionados, como las fundaciones, los centros de estudios, los partidos políticos, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de padres, los comités y las agrupaciones, ¿ya? ¿Por qué son sin fines de lucro? Como dice ahí, se forman para lograr una tarea específica, por eso las ganancias obtenidas se deben devolver o colocar en la organización. ¿A qué se refiere con devolver? Por ejemplo, lo que pasa en la educación ha sido como bien enlodada, que tiene lucro. No sé si ustedes, obviamente, me imagino que sí, que han escuchado y porque ha sido un tema muy mediático, que se habla del lucro en la educación. Porque uno cuando estudia, uno paga una mensualidad, ¿cierto? Pero esa mensualidad va asociada a diferentes costos que tienen para poder llegar a formar un profesional. Uno de ellos, por ejemplo, es el costo docente, el costo de la infraestructura y todos los costos que puedan generarse. Entonces, cuando esos dinero que los alumnos pagan por las matrículas, por los aranceles, y puede generar algún tipo de ganancia, esa ganancia no es que se vaya y se reparta en los dueños de la empresa. Esa ganancia hay que, como dice ahí, se devuelve, pero no es que se devuelva, sino que se reinvierte. ¿Y dónde se reinvierte? Dentro de la misma organización. ¿Cómo? En mejoras continuas, en capacitación a los profesores, en mejora inmobiliaria, pero a eso hace referencia cuando se devuelve, ¿ya? También tienen obligación, aquí lo complementé un poquito para que ustedes manejen el tema tributario, porque se cree que las organizaciones sin fin de lucro no pagan impuestos, y sí, hay un tema, obviamente no es distinto a las empresas que generan ganancias, pero sí está sujeto a eso, ¿ya? Ahí están las organizaciones con fines de lucro, que son aquellas que dentro de su concepción están hechas para obtener ganancias, para hacer crecer a la empresa y hacerla perdurar en el tiempo, ¿ya? Dependiendo del tipo de personalidad jurídica, es cómo se van a repartir las ganancias que pueda tener esta empresa. ¿Dudas, consultas hasta el minuto? No, profe, gracias. Sí, están calladitos hoy día, están como el día, ¿qué les pasa, chiquillos? Vamos avanzando entonces. Después teníamos que ver los tipos de personalidad jurídica, tenían que escoger una y la explicaban. Bueno, ahí está la personalidad natural, está la persona jurídica que son las sociedades. En cada una la principal diferencia es la actividad económica. Ya, acá están las sociedades anónimas que están constituidas por accionistas, pueden ser abiertas o cerradas, la mayoría no puso eso. La mayoría creo que fueron contados con los alumnos que colocaron que podían ser, la sociedad anónima podía ser abierta o cerrada. Y aquí me quiero detener en explicar un poquito, brevemente, que las sociedades anónimas, las que son abiertas, son aquellas que cotizan en la bolsa, ¿ya? Que son aquellas que son más vulnerables, que tienen más de 500 accionistas y que tienen que repartir sus ganancias entre todos ellos y además tienen un directorio.
Las cerradas son las que obviamente no cotizan en la bolsa. Y ahí están los otros tipos de sociedades. Después la pregunta aquí. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere que no cotizan en la bolsa? No caché. Mira, las sociedades anónimas tienen acciones, están constituidas por accionistas. ¿Tú sabes lo que es una acción? No tengo muy claro, profe. Partamos por ahí entonces. Las acciones, por ejemplo, va a depender del tipo de empresa, el que tenga... existen diferentes mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, está la unidad tributaria mensual. ¿La conocen? ¿No? No. ¿La UTM? La UTM. Una UTM, si no me equivoco, chiquillos, ahí puedo estar equivocada en el monto exacto, pero está alrededor de 40 y algo mil pesos. O sea, una UTM equivale a eso. Vamos a verlo inmediatamente para darles el valor. La otra unidad de medida monetaria es la UF. ¿Sí? ¿Conocen la UF? ¿La han escuchado? La unidad de fomento. Y ahí la unidad de fomento, eso ustedes saben que los bancos trabajan con eso porque aquí está, estaba como, ¿ven? Marzo, abril está 50.221 pesos, hasta abril la unidad tributaria mensual. Entonces, una unidad tributaria mensual vale 50.200 y algo pesos. La UEF está como a 29.000 pesos. Entonces, son como unidades monetarias para cuantificar. En el caso de las acciones va a depender de la empresa, del valor de la empresa. Por ejemplo, hay una empresa que yo puedo tener 1.000 acciones en una empresa. 1.000 acciones implica que cada acción cueste 15.000 pesos. Y ahí multiplicamos los 15.000 por las 1.000 acciones. Y esas 1.000 acciones están divididas dependiendo de la cantidad de socios que haya. ¿Yo puedo ser accionista? Claro, yo perfectamente puedo ser accionista ¿de quién? Por ejemplo, de Colo-Colo. ¿Conocen Colo-Colo, no? Sí. Ya, Colo-Colo se hizo sociedad, entonces ellos también te cotizan y tienen acciones, por lo tanto yo digo ya perfectamente quiero comprar 5 acciones, pero voy a ser un accionista totalmente minoritario, porque la verdad que va a ser irrelevante mi participación porque tengo poquitas acciones. Hay accionistas que tienen el 50 más 1 que se llama, ¿por qué quiere decir esto? Que tienen más del 50%. Entonces, las empresas que tienen esta formación de acciones cotizan en la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la bolsa de Santiago, la bolsa de comercio, lo que se hace es que se transan acciones, se compran y se venden. Por ejemplo, las AFP, que es un tema que está hoy día muy recurrente, tienen todas las platas invertidas de los chilenos en acciones en diferentes tipos de empresas. Por eso hablan de rentabilidad que sube y que baja. Porque, por ejemplo, hoy día, como están hablando del retiro del 10% de la plata de todos los chilenos que podamos retirar nosotros de la AFP, generó eso tal ruido que las acciones de muchas empresas que están invertidas se preocuparon y bajaron el valor de algunas acciones. Entonces, hoy día, si hay, por ejemplo, un problema, la pandemia, por ejemplo, también ha bajado el valor de las acciones de muchas empresas. Si antes una empresa tenía, por ejemplo, voy a inventar, la Coca-Cola, cada acción valía 10.000 pesos. Y, bueno, no es el ejemplo más, porque la verdad que hoy día la Coca-Cola la gente consume igual. Un producto, por ejemplo, de primera necesidad puede ser, a ver, ¿qué puede ser? Las inmobiliarias, por ejemplo. Las inmobiliarias, que hay un holding de inmobiliaria y que también tienen acciones. La verdad que hoy día las inmobiliarias se han visto afectadas porque no pueden seguir funcionando. Por lo tanto, ya no son negocios tan rentables y las acciones van a disminuir. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Hoy día estoy puro perdiendo plata, voy a vender mis acciones. ¿Por qué? Porque van a seguir bajando. Hoy día mi acción vale 100.000 pesos cada acción y mañana resulta que por los movimientos que pueden haber en la bolsa, por los ruidos del entorno, me refiero por lo que está pasando por la pandemia, pueden haber estos rumores de decir, oye, ¿sabes qué? Va a bajar la acción, vende ahora. Entonces, yo hoy día, si mi acción valía 100.000 pesos, yo la vendo hoy día. Perfecto, recibí si valía un peso, recibí 100.000 pesos. Pero puede que mañana, por ejemplo, la acción baje a 0,5. Entonces ya no tengo los 100.000 pesos, ahora tengo 50.000 pesos.
Entonces, esa es la vulnerabilidad de los negocios que cotizan en la bolsa, porque varían, dependen de los precios que pueden tener en Estados Unidos, porque hay empresas que tienen acciones, como lo tienen, por ejemplo, la AFP, que tienen muchos de nuestros dineros, los tienen trabajando en el extranjero, por lo tanto, eso también viene a impactar todo lo que pasa en nuestro entorno, que vamos a ver hoy día en sistema, afecta. Por lo tanto, el valor de una empresa va a variar dependiendo de los problemas que pueden haber en los entornos, ¿ya? Después la pregunta 5 eran los tipos de giros de empresa, hablaba de giro comercial, industrial y los giros de servicio. Y a su vez también las actividades que pueden ser agropecuarias, manufactureras y extractivas. Y por último, era la pregunta 6, que hablaba de describir brevemente los tipos de organización según producto y realizar una comparación. Ahí estaban las empresas fabril, industrial, que son aquellas de extracción o productos de bienes, las comerciales, los mayoristas y los minoristas. ¿Ya? Entonces, de este trabajo podemos contextualizar como un poco, una pequeña radiografía de cómo se contextualiza una empresa, que tiene giro, que va a depender a qué se dedica, si es mayorista, minorista, si es produce o comercializa, tiene bienes o servicios, si es de responsabilidad, dependiendo del tipo de razón social, va a depender también si es pequeña, si es con o sin fines de lucro, o bien si es pequeña o grande, ¿ya? Esto es importante porque hoy día ustedes se han dado cuenta que el Estado está como promoviendo algunas políticas públicas para mejorar, ayudar a colaborar con las pymes que se han visto afectadas desde octubre del año pasado por el estallido social. ¿Ya? Hay un dato importante que mencionar, que las pymes en Chile aportan el 80% de la empleabilidad en nuestro país. Eso es sumamente importante destacarlo, ¿ya? Hay muchas pymes. ¿Dudas, consulta con la tarea? No, profesora, a mí me quedó clarita la información. Muy bien. De mi parte ya. igual, profe. Ya, chiquilla. Qué buena. Entonces, lo que sí podemos rescatar, insisto, rescatar en esto, que ustedes vayan teniendo ese hambre de poder crear un emprendimiento. Hoy día en la institución estamos fomentando eso porque nos parece sumamente importante que el estudiante pueda crear de forma paralela su emprendimiento para poder, no, como yo digo siempre, no poner todo en la misma caraja, porque la vulnerabilidad del sistema es muy grande. Por lo tanto, el quedar desempleado hoy día, ustedes se han dado cuenta de que impacta mucho a la familia. Entonces, por lo tanto, siempre es bueno tener una cartita bajo la manga que los pueda ayudar, y esta asignatura viene a motivar un poquito eso, ¿ya? Dicho eso, vamos a partir hoy día con esta slide, que es la de esta semana. Vamos a ver un poquito el proceso administrativo de las organizaciones, y vamos a conversar en relación a el enfoque sistemático, sistemas abiertos y cerrados, la eficiencia, eficacia, la productividad y la efectividad, y el ambiente externo de una organización. Bien, acá tenemos, vamos a partir un poquito, porque esto es lo que vamos a ver hoy día, se llama más bien la teoría sistema. No sé si la han escuchado por ahí. No, yo no, profe. Profe, No, ya. ¿Ah? ¿sabe que se siente como un ruido? No sé si será su audio o de algún compañero. Se escucha así como un ruido. No sé si los demás lo escuchan, pero yo lo escucho. Yo no escucho, no sé si el resto escucha algo. Sí, yo igual, profe. ¿En Se serio? escucha un Yo poco no... mal. Sí. No, pero ahora no, parece que le había bajado el internet, profe. Entonces como que se estaba pegando un poquito, pero ahora no, ya normal. Sí, mi internet hoy día está re mala, pero puede ser eso. Si tienen problemas, me avisan y me conecto al teléfono, porque a veces el teléfono funciona mejor. Ya, en relación a esto, lo que vamos a ver es la teoría de sistema. La teoría de sistema viene aquí como, es bien amplia, pero la vamos a simplificar desde el punto de vista que todos estamos involucrados en un sistema. ¿Ya? La característica principal es que tiene una entrada, un proceso, una salida, y hay una retroalimentación, ¿ya? Como dice acá, son conjuntos de elementos interrelacionados con un objetivo en común. Para ejemplificar el sistema, por ejemplo, existe el sistema planeta. Estamos en el planeta Tierra, ¿cierto?
es un sistema. Dentro del planeta Tierra hay subsistemas. Y esos subsistemas son los países. ¿Ya? Dentro de los países tenemos otros subsistemas que son, el primero sería el Estado, el gobierno. Y de ahí como para abajo se va descantando todo. ¿Y por qué hablo del sistema mundo, del planeta Tierra? Porque hoy día queda súper evidenciado que lo que pasa en el exterior nos afecta a todos. Y la teoría sistema viene a hablar de eso, que el conjunto total es un sistema completo y que lo que pasa en cada uno de los sistemas internos va a afectar al otro. ¿Qué es lo que pasa en una empresa? En la empresa tenemos las áreas de venta, tenemos las áreas de recursos humanos, tenemos las áreas de finanzas, áreas productivas, diferentes tipos de áreas. Si el área de venta, por ejemplo, no vende, yo me voy a quedar sobreestoqueado. O a diferencia, si el área de venta sobrevende, ¿qué pasa con el área de producción? Va a estar, y no está en línea, no hay una comunicación, van a estar en desfase uno con el otro. Por lo tanto, van a afectar a la organización. Hoy día, la pandemia nos ha demostrado que el mundo entero está conectado. ¿Por qué? Esto partió en China, partió con contagiados, y en todos los países hay una persona que está con coronavirus. Por lo tanto, se dan cuenta de la vulnerabilidad del sistema que tenemos hoy en todos los países. Por lo tanto, hoy día todos estamos intercomunicados, todos estamos relacionados. Los países producen bienes y servicios, los cuales son exportados a otros países. Si otro país entra en crisis económica, los productos que yo venda no se van a vender, por lo tanto, ahí me va a generar un problema interno en la producción de mis productos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día Chile exporta un montón de productos. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿me pueden dar un ejemplo de los productos que exporta Chile? ¿Saben lo que es? Primero, partamos por la base. ¿Saben lo que es exportar e importar? No escucha a nadie. ¿Se exportan productos a otros países? ¿Sí? Importar ¿Qué es exportar? No escuché bien. Exportar es sacar productos de un país hacia otro. Perfecto, muy bien. En el caso nuestro, nosotros los productos que tenemos aquí en Chile los exportamos al extranjero, los enviamos afuera. Como por ejemplo, tenemos la industria vitivinícola, ¿sí o no? Chile exporta mucho vino. Exportamos también cobre, ¿o no? Sí, la minería. La minera, justamente. De hecho, nosotros aquí hay un tema, nosotros exportamos el cobre a los chinos y le compramos el cobre con los cables. Pero esas son las cosas que pasan de la vida. En nuestro país no producimos los cables, pero sí producimos cobre y enviamos el cobre para afuera y después compramos los cables. Ganadera, en Chile no se exporta mucho ganadera, al contrario, nosotros más bien importamos la ganadería. ¿Desde dónde? Ya mucha carne uruguaya, carne brasilera y argentina. Ahí nosotros estamos importando un producto, que quiere decir que de otro país lo traemos a Chile. Entonces, traemos productos desde afuera a Chile y desde Chile enviamos productos al extranjero, ¿cierto? Entonces, eso habla de la interrelación entre los países, entre los sistemas de uno y otro, ¿ya? Entonces, es sumamente importante conocer eso porque hay que tener claridad que todo lo que pasa afuera siempre va a afectar a nuestro país. Chile no es un sistema cerrado, no quiere decir que tiene sus fronteras cerradas, que no hay interrelación de materias primas, que no hay interrelación de nada. Al contrario, los países se aperturaron al mundo a través del e-commerce, que nos ha acercado al mundo entero en tiempo real. Hoy día tenemos las plataformas que podríamos estar nosotros que estamos conversando, que están aquí en Chile, en otras comunas. Podríamos estar dictando esta misma clase con personas que están en Estados Unidos, que están en Rusia, en diferentes partes del mundo, porque estamos totalmente conectados a través de las plataformas que tenemos hoy en día. Entonces, esto es importante aclarar, que los sistemas son abiertos, sistemas cerrados, la verdad que hoy día no existen. Siempre se hablaba un poquito, por ejemplo, como que Cuba era uno de los...
se daba como ejemplo que era un sistema cerrado. ¿Por qué creen ustedes que podríamos mencionar como ejemplo en parte de un sistema cerrado en Cuba? Hace un tiempo atrás, que la práctica hoy día ya no es tanto, pero hace unos años atrás, ¿por qué creen ustedes que podemos mencionarlo a ellos como ejemplo o pseudo ejemplo? Ya, pues chiquillos, quiero escuchar a alguien. Me voy a poner a llorar si hablo sola. Profe, le escucha muy entrecortado. Ya, Sí, profe, sí, igual que delante. ya, voy a cambiar la internet, dame un segundo, ¿ya? Si nos puede hacer la pregunta de nuevo, porfa, que no se la escuché, yo no la entendí bien. Ya, déjenme cambiarme a la de conexión a internet y lo veo. ¿Y ahora sí? Sí, Sí, profe. Ahora sí, lo que les consultaba era en relación a que estamos hablando de los sistemas abiertos y cerrados. Y antes se ejemplificaba un poquito de que quizás Cuba, el país, fuera un sistema cerrado. ¿Por qué creen ustedes que podemos hacer mención a que este país en particular, funcionaba como sistema cerrado? porque no comerciaba con ningún país. Exacto. De hecho, Cuba se aperturó al mundo, o sea, si bien es cierto, habían cosas que se aperturaba, pero eran muy condicionantes. Por ejemplo, en Cuba no se vendían, por ejemplo, Estados Unidos, como tenían problemas con Cuba, en Estados Unidos no se vendía ron cubano. No vendían, no comercializaban esos productos. Entonces, y a su vez tampoco Cuba recibía productos de Estados Unidos por un tema más bien político que ellos pudieran tener. Ahora, en Cuba, por ejemplo, no todos tienen internet. De hecho, hay playas que son totalmente privadas, que son solamente que se pueden utilizar los turistas en los resorts, y a esas playas no pueden acceder los mismos residentes del país. Entonces, se hablaba un poquito de que este país tendía a ser un sistema, en parte, un sistema cerrado porque no interactuaba con algunos países. Y la verdad que el no interactuar con otros, si bien es cierto, tiene desventajas también, pero también tiene oportunidades, porque tiene oportunidades en el sentido de que se comercializan pues, los productos en el extranjero, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta el minuto? No, profe, por mi parte no. Ya. Dentro de la organización es sumamente importante el considerar este sistema como un todo, porque obviamente si no hay ventas, no hay ganancias, y si no hay ganancias, no podemos invertir, no podemos producir, entonces es un círculo que es sumamente complejo y que tiene que trabajar de la manera más óptima para poder que la empresa
puedan subsistir y permanecer y perdurar en el tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos un proceso que es de mejora continua. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de la empresa, el flujo de información, la gestión de los recursos, la medición de los análisis, y todo esto es importante porque es cíclico. Es como cuando nosotros hacemos un producto, entra la materia prima, se procesa, sale el producto final y hay un feedback o una retroalimentación. Siempre hay que estar, ¿a qué se refiere la mejora continua? Es que hay que estar validando cada uno de los procesos de una organización, los procesos de recursos humanos, los procesos de compra, los procesos de venta, de producción, porque no podemos esperar, por ejemplo, si yo estoy produciendo calzado y yo esto lo hago de manera continua, sin revisar cada uno de los procesos, y en alguno de esos procesos hubo un inconveniente, el trabajo, el resultado final del producto va a ser no el esperado, por lo tanto, ya sería muy tardío el día, cuando ya tenga yo la producción completa, decir, chuta, ¿sabes qué? Se equivocaron en un tono del cuero. Es imposible porque la verdad que ya, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo yo volver atrás? No. ¿Puedo mejorar el producto? No, el producto ya está terminado. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer es, quizás, si esa venta completa de calzado ya estaba ofrecida a una empresa, tendré que hablar con la empresa y decirme, ¿sabes qué? Ya los zapatos no eran rojos, ahora son negros. ¿Y qué problema puede conseguir eso? En que no me compren la producción, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre hay que estar validando cada uno de los procesos, estar haciendo mejoras continuas y siempre, como las hablábamos en la clase pasada, la comunicación en cada uno de ellos. Bueno, acá lo que les mencionaba un poquito hace un rato, que la organización son un sistema abierto, el cual tiene las características que yo les decía a ustedes hace un ratito, que tienen interrelación con los otros, lo que pasa afuera me afecta a mí, lo que me pasa a mí afecta afuera. La toma de decisiones, obviamente, es importante acá, que los hablábamos en la clase pasada, que es cómo nosotros nos planificamos. Si bien es cierto, las planificaciones son anuales en las empresas, estas son sujetas a modificaciones, dado lo que conversábamos en la clase anterior, que era que pueden haber factores externos que nos afectan, como los que está pasando hoy día, que es la pandemia. La pandemia, la verdad que académicamente sirve muchísimo, porque los alumnos pueden tangibilizar lo que pasa en el mundo entero, lo que está pasando hoy en día, y que afectó a todos, indistintamente del tipo de industria, afectó. ¿Por qué razón? Hoy día se ha decretado que solamente quienes pueden funcionar las empresas que vendan artículos de primera necesidad. Pero lo que es primera necesidad para otro no implica que sea para mí. Entonces, claramente se han visto afectadas muchas empresas y ahí volvemos al tema que es un sistema abierto, porque todo lo que pase obviamente me va a afectar. En el sistema cerrado, obviamente yo soy una burbuja y estoy dentro de esa burbuja y me va a afectar, obvio, pero lo que me pase dentro de la empresa, pero en mi entorno no me va a afectar a mí. Ahora, en la práctica eso no ocurre porque es lo mismo que yo diga, mi casa es un sistema. Mientras yo esté dentro de mi fortaleza, no va a pasar nada. Pero yo igual tengo que interactuar con el medio, porque a no ser que yo me abastezca, por ejemplo, de mis productos, que yo cree mis productos de alimenticio, por ejemplo, tenga que ir a una huerta. Pero las huertas igual necesitan fertilizante, igual yo necesito semilla, alguien me tiene que proveer del agua, porque hoy día el agua es escasa, por lo tanto no siempre voy a tener agua de noria o agua quizás de un caudal. Entonces, se fijan que los sistemas cerrados por naturaleza no existen, porque hoy día todo el medio interactúa, ¿ya? ¿Dudas con lo anterior? No, profe. ¿No? No, profe. Hoy que están calladitos hoy día, ¿qué les pasa, chiquillos? Ya, sigamos entonces. Bueno, acá tenemos dos conceptos, que es la eficiencia y la eficacia. ¿Ya? ¿Lo han escuchado? Yo no, profe. Hoy que están callados, Sí, chiquillos. profe, igual hablamos en organización algo de la eficiencia.
¿Ah, sí? Ah, Mm. ya. Entonces, alguien que me diga qué es lo que es la eficiencia. ¿Qué puede ser? No sé, me imagino. Creo yo que ser eficiente por ejemplo, sacar sus tareas a tiempo en una empresa cuando uno está trabajando. No Ya. sé, eso me imagino. Creo que eso es la eficiencia. Sí, hoy día hablamos de la eficiencia y la eficacia, que son dos cosas sumamente importantes que hoy día se habla en la organización, porque una habla de la eficiencia, como ustedes pueden ver en las diapositivas, en hacer las cosas bien, en no cometer errores o cometer los mínimos errores. Por ejemplo, la materia prima, ocuparla de manera pertinente. Por ejemplo, si yo voy a hacer tengo unos telares y tengo que hacer, por ejemplo, unos jeans, tengo que poner los moldes de tal manera que yo pueda ocupar toda la tela. Porque, por ejemplo, si yo tengo una tela completa y pongo las piezas a la mitad, ¿qué va a pasar con todo el entorno? Voy a perder esa tela. ¿Sí o no? Entonces, esa materia prima yo la estoy perdiendo. Entonces, yo tengo que ser eficiente en decir, ya, esta tela tengo 1 metro, y en este metro yo voy a sacar, no sé, voy a hacer estuches, por ejemplo, de tela de jeans. Entonces yo tengo que acomodar la tela de tal manera de sacar el máximo provecho de eso para optimizar ese recurso. Porque si yo no lo optimizo y me pongo a cortar al centro, voy a perder todo lo de lo anterior. ¿Ya? Es lo mismo, por ejemplo, algo súper doméstico, pero por ejemplo cuando nosotros hacemos sopaipilla, ¿qué hacemos? Estiramos la masa, ¿cierto? Y agarramos nosotros un vasito, un molde, lo que sea. Y nosotros hacemos sopaipillas, por ejemplo, con los niños más chicos, con los que tenemos niños chicos. ¿Y qué hacen los niños? Al medio ponen la marca de la sopaipilla. Y tenemos que volver, claro, entonces no nos alcanza para hacer, entonces tenemos que volver a agarrar la masa, agarrarla y Hacer de estirarla de nuevo. nuevo, ¿cierto? Entonces, Sí. es un ejemplo sumamente sencillo como para poder entender que hay que ser eficiente siempre para optimizar los recursos, ¿ya? Y ese es un ejemplo súper didáctico que a mí me encanta porque la verdad que queda mucho más claro, porque uno ahí extiende la masa y los cabros chicos lo ponen al medio. En cambio, las mamás empiezan por las orillas y se parten al centro y lo que queda obviamente lo vuelven a amasar, ¿ya? Además, hay que hacer las cosas oportunas para poder cumplir los objetivos, obviamente, de la organización. Y la eficacia, o eficaz, es ser asertivo, estar en el blanco, obtener resultados, la creatividad y la imaginación, y todo esto hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Ya? Siempre hay que ser ambas, ser eficiente, optimizando todos los recursos, y siendo eficaz en el menor de los tiempos. Esto es, ojalá, el escenario idóneo que tengan todas las organizaciones. Hoy día, ustedes saben, todas las organizaciones están compuestas por personas, y esto va a depender de las personas, de cómo son. Por eso es importante que el Departamento de Recursos Humanos como genere la motivación y el compromiso de las personas, enseñándole que la eficiencia no es siempre ser el salamero, que a veces, oye, no, pero tú le haces como, no sé, eh, quizás a lo mejor depende, considerando que le hace como al jefe, ahí como que uno lo hace por otras opciones, y no pasa por eso, sino que pasa porque hay que educar a las personas a ser eficientes y ser eficaz. Yo siento que hoy día en las organizaciones eso no pasa. Le exigen a los trabajadores a ser eficientes, a ser eficaces, pero no les enseñan el cómo. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes el día de mañana, cuando sean administradores, piensen en esto. No podemos dar por sentado de que las personas todo lo manejan, todo lo conocen y todo lo saben. Eso yo creo que es un fracaso de las jefaturas. Las jefaturas tienen que siempre ponerse en todos los escenarios. Chuta, ¿lo sabrá? Ah, pero el otro jefe puede decir, oye, pero si estudió. Bueno, pero estudió, pero eso en la práctica, una cosa es la parte académica y otra cosa es el día a día, cómo nos enfrentamos en las organizaciones, ¿ya? Entonces es sumamente importante ustedes el día de mañana, cuando sean jefaturas, cuando sean jefes, sean supervisores, siempre tengan clarito eso. No den por sentado que las personas lo saben. Ustedes guíen a la gente que está con ustedes, porque si ustedes los guían, los apoyan y los colaboran con ellos, créanme que ustedes van a ser súper buenos supervisores, súper buenos jefes, y las personas que están con ustedes van a ser excelentes profesionales. ¿Ya?
Aquí está efectividad y productividad. Ahí la efectividad completa en su conjunto habla de la eficiencia en conjunto con la eficacia. ¿Ya? Ojalá dentro de todo el contexto de las personas, de los recursos, de la parte monetaria, de los empleados, de todo, de incluso hasta de las empresas que trabajan relacionadas, por ejemplo, quienes nos proveen, los proveedores de los insumos para las empresas, ¿ya? Eso también es importante. Y la productividad, que son los resultados de los recursos utilizados para poder generar los flujos de caja, los dineros, los recursos económicos. Ahí eso es sumamente importante, porque hoy día, por ejemplo, las empresas quiebran o mueren por liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la plata en efectivo, cuánto tienen en su caja, ¿ya? Por eso mueren hoy día las empresas, porque hoy día no tienen liquidez. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día la mayoría de las pymes está quebrando porque no tiene plata, no tiene caja. ¿Por qué? Porque no recibe dinero. Ellos no pueden vender nada. Por lo tanto, es sumamente importante hoy día, dentro de todo cómo se planifican, cómo van invirtiendo y cómo van produciendo, y esa producción, cómo también las vamos resguardando. Hay algunas empresas que fueron súper cautas a contar de octubre del año pasado por el estallido social, y fueron ahorrando, y que algunas han podido seguir subsistiendo, otras han tenido que reinventar. Bueno, aquí hay como una gráfica completa entre los insumos, los productos, los resultados, el proceso de cada una de las áreas, cómo hay que ser eficiente en los insumos y los productos, que quiere decir que lo que yo compro, los insumos que yo pueda comprar para crear un producto, como yo esos los soy capaz de optimizarlos, de ocuparlos de manera óptima, completos y todos, para poder lograr un producto final con mejores resultados. Ya, llegamos a esta duda con lo anterior. No, profe. No. Ya, entonces, vamos a hablar un poquito ahora del ambiente externo, ¿ya? Este se llama, lo van a encontrar siempre como un análisis PESTA o CEPTA, que son las iniciales de cada una de las partes que estamos viendo acá. El ambiente político, ambiental, el económico, social, legal y tecnológico, ¿ya? Bueno, este PESTA o CEPTA cada vez va, a veces se van ido agregando cosas, la verdad, porque por ejemplo el ambiental antiguamente no estaba, pero ahora sí se ha incorporado. Este ambiente que hablamos de análisis CEPTA o PESTA, es un análisis que todas las empresas deben hacer al momento de cuando uno tiene una idea de negocio o quiere crear una empresa, tiene que hacer este análisis. Y es un análisis sumamente completo, que es externo, como dice ahí. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, tenemos que analizar lo primero, lo político. Por ejemplo, si yo quiero, me voy, por ejemplo, a Arabia Saudita, me voy a estos países musulmanes. Yo estaba en Chile y se presentó una oportunidad y me tengo que ir a trabajar allá. Y yo quiero hacer negocio allá. Yo digo, me voy a colocar, por ejemplo, en esos países a vender mini. ¿Qué creen ustedes? No, pues. ¿Por qué? No, ¿Por qué no puedo vender mini? Porque su vestuario es otro. No pueden, y su cultura, no sé, su forma de pensar es otra. Muy bien, lo has dicho lo correcto. La cultura del país es distinta. Por lo tanto, yo primero, cuando yo quiero insertarme en otro país a formar mi empresa, tengo que hacer este análisis, que es sumamente importante. Y las primeras variables son las políticas, porque hay un tema cultural. Segundo, a lo mejor funcionan de manera distinta, por ejemplo, en relación a los impuestos, ¿cierto? A lo mejor, por ejemplo,
cosas, por ejemplo, cosas sanitarias que me impiden a mí trabajar en la organización, formar una empresa en un país particular. Entonces, yo tengo que analizar primero un país o donde yo me quiera instalar en todo el contexto político. ¿Qué tipo de gobierno es? Puede ser un gobierno comunista, como por ejemplo de derechista, o a lo mejor hay que analizar esa variable también, porque también van a impactar en las políticas públicas que puedan desarrollar, que afectan a mi empresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Chile trabaja el Servicio de Impuesto Interno, que gobierna que más bien lidera la parte económica, regulando los impuestos que tienen que pagar las empresas en Chile. En Chile se paga ¿qué porcentaje de impuesto? 19%. El 19%, ¿cierto? En Chile. Entonces, cada vez que venga que una empresa externa quiera participar en Chile, tiene que conocer las variables políticas, por ejemplo, cómo es la regulación de los impuestos, porque si cobran 50% de impuestos, no es atractivo que yo me instale en Chile, ¿cierto? Entonces, por esa razón es sumamente fundamental hacer todos los análisis que van dentro del entorno político, en todas las políticas públicas, en todas las políticas que se vayan a generar, en la cultura del país, ¿ya? También, por ejemplo, otro punto importante es el análisis tecnológico. ¿Por qué razón? Yo cuando quiera crear una empresa, tengo que decir, chuta, ya, ¿qué voy a necesitar? Hoy día, por ejemplo, es fundamental contar con las plataformas Wi-Fi, Internet, ¿cierto? Porque hoy día sin Internet no podríamos estar trabajando. Entonces, chuta, si yo me quiero instalar, por ejemplo, al sur de nuestro país, al mundo, ¿ustedes vieron ese caso de una chica, de una alumna que no tenía wifi, estaba arriba del techo tratando de estudiar porque era la mejor conectividad? ¿Vieron Sí, eso? no, profe. ¿Ah? Yo no. Bueno, Yo sí. ya, mostraron en las noticias un caso de un estudiante que la verdad que como no tenía, porque vive ahí a donde el diablo perdió el poncho, entonces lamentablemente no podía, ella no tenía internet bien, entonces estaba arriba del techo la chica estudiando. Entonces, imagínense si yo quiero poner un instituto profesional con Wi-Fi. Imposible porque no está en la red que soportan que yo pueda instalarme en esa parte, en esa ciudad, porque no está el recurso tecnológico. Entonces, se dan cuenta que también es importante analizar esa variable, ¿ya? Ambiental, también es importante, esto va muy de la mano de las políticas. ¿Por qué razón? Hay países que tienen el resguardo y protegen hoy día la variable, el medio ambiente. Hoy día, si por ejemplo, se ha hablado mucho de los residuos que tienen las empresas. Y eso hoy día también se ha dejado entrever a través de la pandemia. Como están todas las industrias, la mayoría de las industrias paradas, detenidas, ha generado un impacto ambiental importante de manera positiva. No sé si ustedes pudieron ver en las noticias, chiquillos, hace un tiempo atrás que mostraron en Italia, donde andan ahí en este laguito, en estas góndolas, ¿lo vieron? Que el agua estaba cristalina ahora. En Venecia, sí. Ah, muy bien, no quería decirlo porque si no les daba el dato. ¿Se dan cuenta en Venecia que las aguas estaban cristalinas? Bueno, esto a raíz de la pandemia, obviamente como no hay flujo porque no hay movilidad, las aguas están estancadas, las aguas están cristalinas, se ve el fondo. En cambio, antiguamente, como estaban en constante circulación, las aguas estaban turbias y sucias. Entonces, hay un impacto ambiental en este caso positivo. Pero cuando yo, por ejemplo, me quiero instalar con una planta productiva y tengo mucha cantidad de desechos, y esos desechos generan o emanan mal olor, obviamente la población o donde yo me vaya a insertar se me va a generar un problema, ¿ya? A veces cuando uno crea una empresa, mide los impactos ambientales, pero una cosa es que yo los mida desde la parte teórica y otra cosa es que yo los mida de manera real. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vive en San Joaquín, pero en San Joaquín había una curtiembre que está ahí en Quilín. Y antiguamente el olor era atroz, emanaba un aroma, pero espantoso. Entonces, habían construido edificios y todo, pero ¿quién se va a ir a vivir ahí si tú tienes un olor atroz?
Entonces, sobre todo las ganaderas emiten estos malos olores, que obviamente quienes están a sus alrededor y tienen propiedades, disminuye la plusvalía de ellas. Entonces, obviamente, una cosa es que yo diga, no, si no va a afectar tanto, y hoy día también ahí las políticas de los gobiernos también dicen, ya, ok, ¿cuál es el impacto ambiental? Porque dejan a la empresa que midan el impacto ambiental. Y ustedes comprenderán que las empresas no siempre transparentan toda la información. Por lo tanto, dicen, no, el impacto es bajo, perfecto. Entonces, echémosle para adelante, monten la empresa. Pero después, sobre la marcha, se van dando cuenta que hay demandas, que hay problemas con el entorno al cual está inmerso la empresa. Un ejemplo cercano, por ejemplo, acá hay el mall que está ahí en La Reina, en el mall Plaza Gaña, ¿lo conocen? Sí, profe. Ya, el mall Plaza Gaña está inserto en un sector residencial de La Reina, entre comillas, ¿ya? Y el mall colinda con edificios. Y el mall, se supone que es un mall, el único mall sustentable, pero ese mall en particular, en la noche tiene unos generadores. Y esos generadores, obviamente, hacen ruido. Y ese ruido, en la noche, ustedes comprenderán que cuando está todo silencio, se sobremagnifica. Por lo tanto, el mall Plaza Egaña, que está acá en Larraín con Vespucio, ese mall ha recibido un sinfín de demandas por los vecinos que colindan con el mall. ¿Por qué razón? Porque es imposible, yo digo, si tú tienes un ruido espantoso en la noche, ¿cómo duermes? La calidad de vida de la persona cambia. Por lo tanto, ahí también hay un impacto ambiental que no se midió, o si bien se midió, pero ustedes comprenderán que a veces los temas políticos son más fuertes, se dejaron pasar, y hoy día el MOL se tiene que hacer cargo de todas las demandas de esos. Demandas que sí a veces se han ganado, otras que no, obviamente por el poder de algunas organizaciones, pero lo que hacen ellos a veces es quizás decantar un poquito esto a través de mejoras en los entornos, de generar plazas en los entornos, o por ejemplo lo que hicieron acá en este mall específicamente, que a todos los vecinos les cambiaron las ventanas normales por termopaneles, ¿ya? Como para poder minimizar el ruido o el problema que tiene en este minuto ellos, ¿ya? Pero así como con eso, hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, de las salmoneras también en el sur, o las mineras. Ustedes saben que las mineras también generan un impacto ambiental importante, ¿ya? El otro que vamos a ver es en términos legales, que también va de la mano con lo político. En cómo yo creo una empresa, cómo yo constituyo una empresa, y dependiendo de dónde yo me vaya a insertar, el marco regulatorio que existe para poder yo formar una empresa. En lo social vamos a mencionar, por ejemplo, que también es sumamente importante, porque cuando yo quiero crear una empresa o una organización, tengo que analizar, por ejemplo, muchas variables. Por ejemplo, las variables, como hablaba delante su compañera, las variables culturales. ¿De dónde yo me voy a insertar? El rango etario, si es una población juvenil, es una población adulta o adulta joven. Hoy día, por un tema cultural a nivel internacional, las parejas cada vez se están casando de forma más tardía, las parejas están teniendo guaguas de manera más tardía, por lo tanto la tasa de natalidad ha disminuido mucho. ¿Que disminuye la tasa de natalidad es importante o no es importante? Claro que es importante. ¿Por qué razón? Porque si no hay natalidad en los países, se genera una población adulta y muy vieja, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en China? ¿Ustedes conocen el caso de los chinos o no? No, profe. En China se regulaba la natalidad, porque ustedes saben que los chinos son más que los minions. Entonces, son tantos los chinos que se reguló la natalidad. ¿Y cómo se reguló la natalidad? En que dijeron, ya, perfecto, cada familia no puede tener más de un hijo. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que las familias que tenían más de un hijo o lo ocultaban, lo daban en adopción o simplemente abortaban. Porque la política pública era que
había una restricción de la natalidad. Y esto era porque por la cantidad de sobrepoblación que existía. Pues bien, esa medida hace algunos años se levantó y ahora ya no es un hijo por familia, sino que ahora son 2. Ahora se permite tener 2 hijos por familia. ¿Y esto por qué razón? Porque la población en China está muy vieja. Hay una población muy adulta, muy adulta. Por lo tanto, se encontraron con que ya no había mano de obra. Entonces, eso es un tema que es un tema cultural, un tema que es una variable social importante que hay que analizar. Cuando nosotros en Chile también queremos crear una empresa y queremos ver, tenemos que analizar las variables demográficas. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de población que hay, por ejemplo, en cada una de las comunas. Hoy día hay caracterizaciones de todos nosotros, del sector socioeconómico, por ejemplo, los ABC1, C1, C2, C3, que son tipos de caracterizaciones de las personas en relación a su ingreso familiar y al cómo viven. Entonces, hoy día son caracterizaciones de las personas, caracterizaciones de las comunas, los estratos socioeconómicos se llaman eso. ¿Los conocen? Sí, profe. Los estratos socioeconómicos también son sumamente importantes conocerlos cuando nosotros tenemos que analizar este ambiente externo, ¿ya? Porque si uno yo quiero decir, ya, ¿sabes qué? Yo quiero vender X cosas, ya, yo tengo que saber a quién se la voy a vender, dónde la voy a vender y cómo la voy a vender. Y para saber ese tipo de cosas, yo tengo que saber cuáles son justamente estas variables sociales, ¿ya? Como dice ahí la señorita, mirar hacia afuera de mi organización todas las variables que de una u otra manera me van a impactar, ¿ya? A grandes rasgos, el análisis CEPTA es sumamente importante. Todas las empresas sí o sí lo hacen, no es algo que no lo vayan a hacer, algo que yo diga, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, voy a pasarlo por alto. No, no se pasa por alto, porque si yo no considero una de las que yo mencioné, la verdad que puede ser el fracaso de la organización, ¿ya? Otro tema importante que también me ha ligado un poquito de lo anterior es la responsabilidad social empresarial. Hoy día a nivel mundial se está promoviendo mucho la responsabilidad social empresarial, que es cómo yo como empresa me hago responsable, por ejemplo, de la huella de carbono que se ha hablado mucho, por ejemplo, de los gases que yo puedo emanar, que van a generar un impacto en el entorno donde yo estoy involucrado. Entonces, hoy día muchas de las empresas tienen, si ustedes se fijan en los sitios web, hay una parte que dice responsabilidad social empresarial. No todas, algunas ya lo están incorporando como objeto diferenciador de otras. O sea, yo por ser una empresa que se hace cargo del medio ambiente, que cuenta con responsabilidad social empresarial, se supone que a mí los clientes me van a mirar de manera distinta. Un ejemplo cercano, por ejemplo, es París. París, supongo que lo conocen. La empresa París. O antiguamente. Hice práctica ya, así que. ¿Ah? No escuché. Me tocó hacer la práctica ya, así que lo conozco todo. Sobre todo el de Estación Central. Ven muy bien. Entonces, París, o antiguamente Almacenes París, ha hecho muchas campañas que están relacionadas con la responsabilidad social empresarial. Como por ejemplo, una de ellas era reciclar la ropa, ¿cierto? Para reutilizar. Entonces, ¿qué decían? Tráeme tu ropa vieja, que a lo mejor para que las personas no la botaran, tráeme tu ropa, y ¿qué hacemos nosotros? Te damos un descuento. Entonces, ellos se hacían cargo de aquello, y le daban como una segunda uso a esa ropa. Por ejemplo, la creación de las bolsas reutilizables. Se generó en Chile esta ley de el no uso del plástico. ¿Se acuerdan? Que eso, uno de repente, yo el otro día buscando otra cosa, encontré en mi casa una bolsa de un supermercado, y ahora, hoy dije, esto es un tesoro, la voy a enmarcar, porque ya hoy día nadie te da bolsa, porque antiguamente las bolsas eran objetos diferenciadores de una empresa y otra. Puedes decir, tú ibas y no sé, por una bolsa de líder del Jumbo, y tú, el logo, que era lo que marcaba la diferencia entre una y otra. Hoy día ese objeto no existe como diferenciador porque están prohibidas las bolsas, pero sí están las bolsas reutilizables. Entonces, esas bolsas también, que las empresas hicieran cargo de aquello,
va asociado también a la responsabilidad social empresarial. En el caso de esto en particular de las bolsas, era para no contaminar más el planeta, ¿ya? Y eso es como una de las cosas principales. Obviamente no se pueden erradicar las cosas de manera radical, no podemos radicalmente eliminar el plástico porque hoy día no existen las políticas para aquello, y yo creo que ahí estamos al debe en todo el mundo entero, en que la responsabilidad social empresarial no sea algo como un valor agregado simple dentro de una organización, sino que sea parte de la esencia de la misma, que se haga cargo y que inviertan, que no sea tan solo, las empresas no sean tan solo ganancias, sin hacernos cargo del impacto medioambiental que hoy día podamos tener. Como partido hablando hace un ratito, la pandemia también ha ayudado a esto, porque como están paradas las empresas, el impacto ambiental se ha notado una mejoría en diferentes puntos del país, en diferentes puntos del planeta, y eso yo creo que ahí se han dado cuenta todas las empresas que obviamente que sí, efectivamente generan un impacto. Por ejemplo, en las represas, en Alto Maipo, no sé, el ejemplo más cercano que tenemos, que la gente que vive cerca del Cajón del Maipo, que no quieren una represa, porque obviamente va a tener un impacto ambiental, va a cambiar el caudal de los ríos, va a cambiar quizás el entorno, van a tener que quizás talar, o quizás la misma fauna va a migrar. Entonces, eso también es importante que cuando se exista la responsabilidad, sea de manera genuina, de manera en el ADN de las empresas, ¿ya? Bueno, ahí como dice la gráfica, incentivar la innovación, aumentar la atracción de clientes a consumidores, porque uno de los partió en realidad la responsabilidad social empresarial a raíz de aquello, de marcar diferencia entre uno y otro, como les contaba el ejemplo de París, mejorar la atracción, retención y productividad de los recursos humanos, mejorar la gestión de los riesgos, mejorar la eficiencia energética y la operacional. Ahí en el caso de mejorar la eficiencia, hoy día se está hablando mucho de los paneles LED, la luz LED que ahorra, que tiene más luz a un menor costo, ¿ya? Los termopaneles, estos paneles que van en los cielos. En Chile yo creo que hoy día estamos al debe en eso, la eficiencia energética, porque no sé si ustedes han ido viajado a La Serena, pero camino a La Serena hay, bueno, en varias partes más hay, pero generalmente están más para el norte, que son estas torres con energía eólica. ¿Las han visto o las han escuchado, la fotografía al menos? Que son como unas torres que tienen unas aspas que van girando. Sí, profe, yo la he visto en la tele nomás, pero ya, no físicamente. Esas son enormes, la verdad que eso, por ejemplo, en Chile tenemos terreno en el norte, unos vientos de kilómetros. En Chile, por ejemplo, no lo han utilizado porque obviamente esto es caro, pero es una inversión a largo plazo, y muchos países debieran de trabajar con esta energía eólica, porque la verdad que recuerden que antiguamente solamente trabajábamos con plantas, generábamos electricidad a través de carbón, pero el carbón obviamente genera un impacto ambiental enorme, el cual la ciudad donde está inmersa se va a contaminar, por lo que pasó, por ejemplo, en Ventanas. ¿Conocen Ventanas, Quintero? Hay una planta de reserva de electricidad, y esas plantas son en base a carbón. Ustedes vieron ahí en Ventana, hay unos cerros, montón de cerros, pero no son cerros naturales, son cerros que son acopios de carbón. Entonces, todo ese polvo de carbón que está en suspensión son partículas microscópicas que las personas inhalan y producen, son partículas cancerígenas que en el largo plazo un niño perfectamente podría desarrollar cáncer a raíz de inhalar estas partículas. Por eso hace un año o 2 años atrás, Quintero, Ventana, la verdad que estaban la prensa y la verdad que la gente estaba muy molesta porque eso viene de años, pero nadie ha hecho nada por ayudar a esa ciudad. Lo que hicieron, por ejemplo, la misma Chilectra, esta planta, lo que hizo fue que, por ejemplo, pavimentar. Hizo unas plazas, pero el que pavimente, el que haga una plaza, ¿inhibe el problema de fondo? No, es un parche.
Es un parche. Y créanme que muchas empresas hacen eso, muchas empresas hacen eso. Se instalan y dicen, ya, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a forestar, vamos a plantar. ¿Qué plantan? Pino. El pino, plantan eucalipto. Reforestar con pino eucalipto, el impacto ambiental, chiquillos, es enorme, porque el pino y el eucalipto absorben mucha agua. Entonces, la sequía que ha tenido Chile a raíz justamente ha sido por la inconsciencia de las reforestaciones. En Valparaíso hay mucho eucalipto, han reforestado con eucalipto, entonces ellos absorben tanta agua, es una planta, un árbol que absorbe tanta agua, porque aparte que crecen rápido, entonces ha generado los impactos ambientales que todas las napas subterráneas no estén. Entonces, ahí están los impactos ambientales que uno tiene que estar siempre revisando. Y en Chile y en el mundo entero están al debe, porque las empresas se preocupan de generar estas ganancias, pero no se preocupan de la otra parte, del impacto ambiental que puedan tener. Y eso creo que solamente va a cambiar concientizándolo a todas las personas desde que son chiquititos, desde crear conciencia en los niños, para que los niños más adelante vayan haciendo este cambio. La verdad que hoy día cambiar la cultura de un país adulto es complejo, pero si trabajamos desde los chiquititos, yo creo que los niños, ustedes saben que tienen mejor conciencia que uno. Los niños dicen, hay que reutilizar, son palabras que las 3R que ellos hablan de reutilizar, de como quizás a lo mejor hacer estos invernaderos ocupando las botellas, haciendo huertas, y eso hoy día se dan cuenta que quizás los colegios están trabajando un poquito más en aquello, ¿ya? No sé si vio la noticia a propósito de Ventana de Quintero, los delfines que estuvieron ahí, pues, ahora hace poquito, porque la planta está cerrada, la de Ventana. Las toninas, sí. Yo también lo vi el otro día y la verdad que me pareció maravilloso, pero fíjense que tú mencionas un caso que en Ventana aparecieron las toninas, pero se dan cuenta que, no me acuerdo, chiquillos, en la otra playa, pero se dieron cuenta que aparecieron, que habían no sé cuántas estrellas de mar varadas. En Coronel. En Coronel, gracias, chiquillos. En Coronel, se dan cuenta, miren, ¿ustedes creen que eso porque sí, porque murieron porque quisieron morir, porque estaban viejas, estaban adultas? Lo más probable que no. Lo más probable que no. Algo tiene que haber pasado, un impacto ambiental de algo que puede ser el cambio climático, porque las aguas cambian de temperatura. Si las aguas cambian de temperatura en el fondo del mar, obviamente va a generar un impacto en la fauna marina. Entonces, eso es una cosa. Los derrames de petróleo en el mar también generan estas complicaciones. Entonces, claro, ellos dicen, hoy hay paradas estrellas de mar. Pero ese no es el problema, no es el problema de fondo, hay que buscar ir más allá. Entonces, es importante tener la conciencia de cómo nosotros vamos el día de mañana como empresa, somos capaces de los desechos que nosotros, por ejemplo, si yo quiero hacer una fábrica de jeans, ¿cuáles son mis desechos? Mis desechos son la tela, ¿sí o no? Bueno, yo esa tela a lo mejor la puedo reutilizar, puedo hacer otro tipo de cosas, entonces hacernos cargo de los desechos de nuestras empresas y poder reutilizarlos. Yo creo que eso es sumamente importante y eso habla un poquito de la responsabilidad social empresarial. Y ojalá todas las empresas, ya sea independientemente de que sean pequeñas o grandes, podamos hacernos cargo, ¿ya? Porque ustedes pueden decir, sí, pero por ejemplo, ¿qué desecho tiene un almacén? Que es una pequeña, una empresa familiar muy pequeñita. ¿Tiene desecho o no tiene desecho? Sí tiene, profe, pero de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, las bolsas que de los envases, ¿cierto? Cosas así. ¿Qué más? Por ejemplo, como dice su compañero, hay algunos que también, que bueno que tocaste ese punto, porque hay desechos que son indirectos y otros directos. En este caso, por ejemplo, los almacenes siguen dando bolsas. Ellos no han parado eso. Por otro lado, por ejemplo, en los desechos de plástico, cuando ellos venden estos jamones, queso, todos esos también son desechos de plástico. Los papeles que ellos eliminan. O sea, hoy día las casas, yo creo que, yo lo otro día le decía a mi marido, porque los niños son súper, botan papeles, por entonces le decía a mi hijo, a mi marido, oye, estos cabros chicos son una fábrica de basura, po. Es impresionante la cantidad de basura. Ahora uno que está aquí en la casa se da cuenta de la cantidad de basura que producen en los hogares.
sea, tú dices, los desechos, yo he tratado de buscar empresas que me hagan estas cajitas de compost que no podía encontrar, porque la verdad que me he dado cuenta que el desecho orgánico es impresionante la cantidad que hay. Entonces, si hubiera un tema cultural de hacernos cargo, incluso en las casas, de los desechos orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de papa, las cáscaras de tomate, y hacer compost con eso, si educáramos a la población, el mundo cambiaría mucho. Pero hoy día las políticas públicas no se preocupan de eso, de cómo educar a la población, de cómo ayudar a ser mejor seres humanos más responsables con el medio ambiente. ¿Cómo vamos hasta el minuto? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillo. Esta la vamos a dejar para mañana porque esta es más larga, para dejarla descansar un poquito porque ya llevamos a 1 hora y media, chiquillo. Quiero, en resumen, hoy día lo que hemos podido ver, que las organizaciones no están solas, que están dentro de un sistema, que todo lo que pasa a mi alrededor me afecta siempre, que tengo que analizar mi entorno en diferentes tipos de variables, las políticas económicas, sociales, impactos ambientales. ¿Por qué? Porque yo no me puedo decir, no, yo hoy día voy a montar donde yo quiera y donde yo quiera voy a armar mi empresa. No es así. Hay marcos regulatorios que cada vez, créanme, que van a ser más estrictos, y ahora por lo que ha pasado la pandemia, porque se ha demostrado, por ejemplo, antiguamente hablábamos de que los malls, por ejemplo, no podían dejar de trabajar. ¿Se acuerdan, chiquillos, que hubo como esa disputa de los malls, por ejemplo, que los malls tienen que trabajar hasta las 9 de la noche, no sé qué cosa? Bueno, con el estallido social se dieron cuenta que podían trabajar hasta las 5 de la tarde. Y bueno, con la pandemia se dieron cuenta que no podían estar. ¿Sí o no? Yo sufría con el mall hasta las 5. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, ¿cómo es eso de sufrir hasta las 5? Que con mi familia en verdad acostumbramos mucho ir al mall. ¿Ya? Mucho, demasiado. Y, Bueno, y cuando lo cerraron a las 6, no sé, pues se nos olvidaba cambiar algo. Y no, estábamos justo en la hora y llegábamos y no alcanzábamos. Entonces era súper odioso. Bueno, a mucha gente le pasó porque la verdad que el mall también es como un parque recreativo para muchas familias de salir de paseo, aparte que está como todo concentrado, las tiendas, están los cines, los patios de comida, entonces actividades para los cabros chicos, entonces la verdad que es como un paseo familiar. Pero para los trabajadores no era tan así, po. Para los trabajadores decían, oye, pues, ¿cómo me voy a mi casa a las 9 de la noche si no hay locomoción? Hay protesta aquí, protesta allá, protesta donde miraras, había protesta. Entonces, claro, se dieron cuenta que los malls podían trabajar hasta las 5 de la tarde. Pues bien, llegó pandemia y no era nada hasta las 5, pues, chiquillos, era no estar. Entonces, no están funcionando los malls. Está, obviamente, en términos de crisis, los malls están con una crisis económica importante porque la verdad que los locatarios dentro del mall no pueden pagar el arriendo porque obviamente no tienen ingresos. Obviamente el mall está hoy día pasando por una crisis económica importante, pero no tan solo el mall, sino que todas las diferentes tipos de industria. Pero se dan cuenta que podían, que nos dimos cuenta que a lo mejor sí podían por e-commerce, por el comercio electrónico, podíamos comprar igual. Porque hoy día ha sido fundamental, una de las cosas que ustedes van a ver en segundo año, y parece que el segundo semestre también van a empezar a hablar de lo que es la logística y abastecimiento. Que las cadenas de suministro, se han dado cuenta que ese negocio ha sido fundamental porque hoy día la logística, el cómo nos movemos en una ciudad restringida por permisos, cómo seguimos comercializando. Entonces, ahí se dieron cuenta que había otra oportunidad, que podíamos subsistir sin los malls. Entonces, ahí hay variables externas que afectan a las empresas de diferentes tipos de maneras. ¿Ya? Bueno, aquí dice, como ejemplo, vamos al punto 2. Dice, piensa y responde. Una empresa del sector norte de Santiago tiene altos índices de contaminación. Sin embargo, a todos los vecinos del sector le entregan semillas y todos los elementos necesarios para que hagan un jardín colgante. Una persona dijo que la empresa no aplica responsabilidad social empresarial. ¿Eso es correcto lo que dice?
¿Qué creen ustedes? Yo pienso Yo que creo sí, que profe, sí, profe. ¿Ya? ¿Por qué? porque está aplicando solamente un parche, no aplica la Claro. responsabilidad bien de bajar su índice de contaminación, po. Es como que la responsabilidad se la dejan los vecinos como para dejarlos callados, que planten arbolitos, digamos, para que, no sé, purificar el aire, una cosa así. Exacto. Exacto, porque miren, lo que están haciendo ellos es, ¿hay un impacto ambiental? Sí, lo hay. ¿Lo que están haciendo ellos, se están haciendo cargo del problema de fondo? No. En parte, quizás. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, ya, perfecto, vamos a los vecinos, les vamos a dar un poquito de todo lo necesario para que puedan ellos quizás reforestar, plantar jardines, ese tipo de cosas, pero eso no soluciona el problema de fondo. ¿Pero está siendo responsable el social empresarial? Sí, porque igual está gastando de su dinero un recurso para los otros, a lo mejor no de la manera más adecuada y pertinente. Y eso es lo que ocurre, pero eso pasa porque no está regularizado y no está normado. Por lo tanto, a no estar normado, cualquier empresa va a decir, perfecto, yo pongo una planta y digo, ya voy aquí a reforestar todo el sector, lo voy a hermosear. Yo hice responsabilidad social, sí, la hice. ¿Hermosié? Sí, hermosié. ¿Mejoré la calidad de vida de las personas? Para efectos de ellos sí, porque ahora tienen un parque que antes no había, pero el problema de fondo sigue estando. Entonces, ahí se dan cuenta que ahí pasa netamente por políticas públicas. Si no hay nada normado, todo lo permite. ¿A mí quién me dice que no lo haga? Nadie, porque no hay ninguna ley que me lo impida. Por eso que hoy día el ser humano, hoy día estas organizaciones sociales son sumamente importantes. Yo creo que nos han venido a dar un raspacacho a todos quienes hemos liderado organizaciones, porque, por ejemplo, lo que pasó en el estallido social. Yo siento que, claro, se juntaron, la gente se organizó y generó un impacto a nivel país, ¿cierto? Entonces, eso también le viene a dar un raspacacho al gobierno, en este caso particular, en decir, oye, algo no estamos haciendo bien. Entonces, no es que la gente acate y haga, sino que la gente si se organiza, la gente si piensa las cosas de manera pertinente y adecuada, puede lograr muchas cosas. Lo que está pasando, por ejemplo, en Alto Maipo. En Alto Maipo los vecinos del Cajón del Maipo no han podido, no han permitido que se genere esta planta. Y no lo han hecho simplemente porque ellos se están manifestando, han hecho difusión en los medios y todavía no se ha concretado eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay organizaciones que trabajan por un fin, que sea beneficio para la comunidad, que sea un beneficio para el medio ambiente, siempre van a ser bienvenidas. Obviamente son piedras de tope para las organizaciones y para los gobiernos de turno que pueden haber. ¿Ya? Ya, chiquillos guapos, chiquillas guapas. Aquí está, estas slides están en el portal por si acaso. Están los recursos digitales, si quieren aprender más, ahí están algunos videos, ahí está la biblioteca virtual, y por otro lado también está el material completo de la clase, que es que yo digo que es un material, un compendio con varias slides. ¿Ya? No sé si hay dudas o consultas, chiquillos. Profe, con respecto a la tarea, ¿se hacen un Word las preguntas de los conceptos? Sí, la tienen que subir al portal tal cual. ¿Está habilitado ya, si no me equivoco, chiquillo? Sí, sí, está lista esa. Ya. Sí, profe. La sumativa se la ha encargado, profe, porfa. Esa la tengo que Profe, subir. ¿Ah? de nuevo hasta el sábado se sube, ¿cierto? Siempre va a ser hasta el sábado, dijo. Ya yo permito o sea, lo dejo activado el sistema para que desde el día viernes, para que los que quieran hacerlo antes lo puedan entregar el día viernes. No esperen a última hora, el sistema se puede, no pasado, pero para que no se vaya a caer, o que a veces en la noche las conexiones son más lentas en los hogares, por lo tanto, desde esa perspectiva, para que no tengan inconvenientes, prefiero que lo traten de hacer el día sábado. ¿Ya? Profe, pero la formativa sale que hasta el viernes, ¿está bien? Sí, es para que, es para que no se les tope con la sumativa. Ya, profe. Esa es la razón, ¿ya? Ya, chiquillos lindos, que les vaya bonito, cuídense un montón, abríguense porque hace frío,
y cualquier dudas o consultas, como ustedes saben, siempre